Dios les bendiga, mis amados. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Me alegra poder saludarles y enviarles un abrazo virtual, una estrechión de manos virtual a través de este medio. Quiero que sepan que estamos orando por ustedes, que lo recordamos siempre. Les estamos enviando algunos mensajes al grupo de WhatsApp. Espero que estén leyendo, que se reporten. Y quiero compartirles hoy este mensaje de la palabra del Señor. En primera instancia quiero que oremos y demos gracias a Dios porque a pesar de todas las circunstancias contamos con su ayuda, con su amparo, con su protección. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos sostienes. Gracias porque a pesar de que en este momento no podemos reunirnos, a través de este medio podemos compartir el mensaje de tu palabra y podemos estrechar nuestros lazos, aunque sea de manera virtual. Te pedimos, Señor, que esta mañana nos hables de acuerdo a tu misericordia, conforme a tu bondad, Señor, y nos permitas disfrutar de tu presencia mientras oímos este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Seguidamente vamos a leer una porción de la Biblia. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 15, el verso 4, dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. El tema que nos ocupa esta mañana es: porque Él es santo, yo soy santo. Amén. Aquí aparece el texto que leíamos al principio y quiero que hagamos mucho énfasis en esa expresión de el escritor, el apóstol Juan, en donde dice: tú solo eres santo, o solo tú eres santo. Otro versículo que quisiera que usáramos como referencia es el que aparece en pantalla: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ese texto lo encontramos en Éxodo 15:1. Hace una diferenciación en el texto anterior y habla de la santidad de Dios. Es magnífica, es una santidad mayor que cualquier santidad que pudiéramos expresar. Es más alta que cualquier otra santidad que el ser humano pudiese encontrar. Para referirnos a esto, primero quiero hablar del significado de la palabra santidad. El primer significado de santo es separado. De acuerdo a lo que he estado averiguando, viene de la antigua palabra cuyo significado era cortar o separar. Siempre hemos relacionado la santidad con una separación. Y una frase que podría ser interpretada como una frase correcta sería cortar sobre algo. Con respecto a Dios, esa santidad se refiere a la pureza y la rectitud de Dios. Es decir, Dios está separado, Dios está mucho más alto que los seres humanos. Isaías en el capítulo 55 dice unas palabras muy lindas. Quisiera que las leamos de manera breve esta mañana. Isaías 55 dice de esta forma: porque mis pensamientos, ese es el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está en una condición muy superior a la del ser humano. Es decir, Dios es incontaminado. No existe la posibilidad de que la contaminación pueda llegar a Dios. A eso hace referencia el significado de santidad con respecto a Dios. Eso hace que Dios sea reverenciado. Por eso notamos que cuando Isaías, en aquella visión interesante que tuvo cuando murió el rey Usías y se vio frente al trono de Dios, dijo: ay de mí, ¿verdad? Ay de mí, que siendo hombre, inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ese temor reverencial, ese asombro, lo produce el hecho de que Dios esté en una condición mucho más alta que el ser humano. A eso referimos con santidad de Dios. La santidad es un atributo de Dios. En realidad es un atributo que se puede atribuir única y exclusivamente a Dios.
No existe nadie más que pueda ser santo, a menos que Dios le haga partícipe de su santidad. Eso lo vamos a ir mirando más adelante. En 1 Samuel, el capítulo 2, el versículo 2, dice, no hay santo como Jehová. Es el único que tiene esa característica de santidad, esa característica de incontaminación. Dice, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. En el Salmo 86, el versículo 8, dice, oh Señor, aleluya, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Es un atributo exclusivo de Dios. No existe nadie que pueda atribuirse la santidad también. También Moisés dice unas palabras lindas en Deuteronomio capítulo 32 y dice, Él es la roca. Aleluya. Ese es un texto muy precioso. Él es la roca cuya obra es perfecta. Y dice, porque todos tus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Y aclara, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Es un atributo exclusivo de Dios. No existe manera de que Dios pueda ser corrompido, de que Dios pueda ser tentado a hacer el mal. Es un atributo exclusivo de Él. La santidad de Dios la podemos ver de diferentes formas. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Nada que proceda de Dios, absolutamente nada que proceda de Dios puede dejar de ser excelente. Siempre que nosotros tengamos algo que proviene de Dios, en él debe venir una excelencia, debe venir una grandeza. Por eso el apóstol Santiago dice unas palabras lindas. Dice, no erréis, toda buena dádiva, ¿verdad? Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, no existe manera de que algo que provenga de Dios tenga un defecto, tenga algo que lo caracterice como malo. Entonces, en las obras de Dios podemos apreciar la santidad de Él. Génesis el capítulo 1, el versículo 31, cuando Dios había visto todo lo que había creado, Dios venía haciendo cada cosa y venía dándole su sello de aprobación, venía haciéndole el control de calidad, el checklist, y encontramos unas palabras lindas y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, eso que Dios había creado solamente podía producir beneficios. Y alguien preguntará, hermano Eli, ¿y el hombre? ¿Verdad? El hombre también fue creado por Dios, recto. Así lo dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, la santidad de Dios la podemos ver a lo largo de sus obras. Por eso el salmista dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo llegaron sus palabras. Aleluya. La santidad de Dios la podemos ver allí en cada obra. Cada vez que tú te detengas a ver la obra de Dios, observarás esa perfección divina, esa grandeza que solamente está en Dios. La santidad de Dios también se manifiesta en su ley. Romanos capítulo 7, versículo 12, dice unas palabras, viene hablando acerca del hombre pecador,
y de que el pecado entró en el mundo por un hombre, y viene hablando de que no se conocía el pecado hasta que nació la ley, y dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, la palabra de Dios lleva inmerso en ella una santidad también. La palabra de Dios lleva inmerso en ella una bondad, una justicia. Y el Salmo 19 lo dice también de esta manera. Y dice, los mandamientos de Jehová, Salmo 19, aleluya, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Siempre que nosotros nos enfrentemos a la ley de Dios, siempre que nosotros nos enfrentemos a la palabra de Dios, encontraremos en ella una pureza, encontraremos en ella una santidad, porque la santidad de Dios también se ve reflejada en cada una de las palabras que Él dice. Aleluya. Y también podemos ver la santidad de Dios en la cruz, en el sacrificio que se hizo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz pone de manifiesto la santidad de Dios y su enemistad con el pecado. Dios está airado con el hombre pecador. Dios no está interesado en que el hombre sea un pecador y que viva alejado de Dios. Así lo dice el Salmo capítulo 11. Unas palabras bien bonitas. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Fíjense estas palabras, ¿verdad? Jehová aborrece al que ama la maldad. Jehová aborrece al que se dedica a hacer lo malo. Aleluya. Y también la Escritura nos dice que el Señor es juez justo y Él está airado con el impío todos los días. Aleluya. Es decir, Dios no está interesado en el pecado. No puede existir comunión entre Dios y el pecado, y eso se ve reflejado en la cruz. En el momento en el que Dios ejecuta un juicio sobre el cuerpo de Jesucristo. El juicio de Dios sobre el cuerpo de Jesucristo no era otra cosa que la paga del pecado sobre Jesucristo. La Escritura dice en Isaías 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, aleluya, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. El ser humano destituido, el ser humano condenado a la muerte. Eso dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero Dios, al haber castigado en Jesucristo el pecado de todos nosotros, es capaz de ofrecernos vida hoy a través de ese sacrificio grande que Jesucristo hizo. Y por eso Romanos 6:23 termina diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces entendemos al salmista cuando en el Salmo 5 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mire, ¿por qué? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. No hay iniquidad en Dios. Él es extremadamente santo. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, aleluya, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Aleluya. Pero esa santidad de Dios
Dios no quiere quedarse con ella. Dios nos invita a nosotros a ser santos. Recordemos el tema, ¿verdad? Porque Dios es santo, entonces yo soy santo también. En el cristiano la santidad debe verse como la separación y exclusividad para Dios. Ya hemos disertado hablando sobre la santidad de Dios, lo cual nos hace entender que Dios por su naturaleza misma no puede tener relación con el pecado. Así que todo aquel que quiera acercarse a Dios requiere ser santo, necesita la santidad, porque si no va a repeler la santidad de Dios contra el pecado de nosotros, de tal manera que vamos a estar separados. Isaías lo dice de esta manera. Dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo podría yo alcanzar esa santidad? Aquí está la expresión, ¿verdad? Romanos 3, 10, 12 dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso suena como un clamor, como un dolor, como un llanto. ¿Qué debo yo entonces hacer para poder acercarme a Dios? ¿Qué debo hacer en mi alma, en mi vida, en mi cuerpo, para que yo pueda tener relación con Dios, siendo que Dios está allá alejado por su santidad de mí que soy pecador? Entonces Dios, en medio de esa situación, nos invita a ser santos. Dios sabe que el hombre por sí mismo no puede alcanzar la santidad. Entonces Dios estableció un plan. Ese plan de Dios contempla unos puntos que quiero conversar hoy. El primero es que el sacrificio de Cristo quita el pecado. El segundo es que el hombre necesita arrepentirse de su pecado. El tercero es que el hombre es santificado y transformado por la palabra de Dios. El cuarto es que Dios lo llena de su espíritu y lo hace partícipe de su santidad. Y el quinto es que el hombre, una vez santificado, debe conservar una vida de integridad que le permita agradar a aquel que lo santificó. El primer punto, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Isaías 53, 6, lo citábamos antes y lo vuelvo a citar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sobre Jesucristo cayó la culpa tuya. Sobre Jesucristo cayó mi culpabilidad. Y a través del sacrificio de Jesucristo yo puedo obtener el perdón de pecados. Por eso Juan, cuando vio a Jesucristo venir aquel día, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Hebreos 9:14 dice, la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar el pecado. Sí, pero la sangre de Cristo sí. Hebreos 9:14 dice, cuánto más, aleluya, santo eres, Señor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y la primera carta de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, en Jesucristo hay perdón. La sangre de Cristo untada sobre nuestras vidas por la fe puede limpiar nuestras almas, puede quitar el pecado. Aleluya, que nos está separando de Dios. Pero el hombre debe arrepentirse. Es decir, no es que Cristo ya hizo el sacrificio y con eso quedó resuelto todo. El hombre necesita hacer un paso. La primera de Juan 1:9, el verso que leíamos antes, ahora continuamos y dice, si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Hechos 2:38, aquel mensaje hermoso de Pedro, el día de Pentecostés, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Hechos 3:19 y 20, el apóstol lo recalca: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Necesitamos arrepentirnos. Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado, pero el hombre necesita arrepentirse. Necesita bautizarse en el nombre de Jesucristo para que ese sacrificio se haga efectivo en su vida. Aleluya. Ahora, después que el hombre se ha arrepentido, es necesario que preste atención al mensaje de la palabra de Dios, porque por esa palabra es que somos santificados. El apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, aleluya, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y entonces ahí viene algo importante: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro, siendo renacidos, aleluya. Fíjese, es un nuevo nacimiento, una vida santa, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa palabra nos santifica, esa palabra nos transforma, esa palabra nos prepara para la vida santa. Es decir, necesitamos arrepentirnos, pero también necesitamos estar atentos a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos hace partícipe de esa naturaleza divina. Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se bautiza, cuando el hombre cree en Dios, Dios ha decidido darle de su Espíritu Santo. Una promesa que la hizo incluso antes de ascender. Allá en el capítulo 14 del Santo Evangelio según San Juan, Él dice unas cosas hermosas y dice: yo me voy, pero vendré a vosotros. Y dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, ese Espíritu vendría sobre nosotros. Y en la promesa que hace Pedro en Hechos 2:38-39, que leíamos ahorita, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y viene este énfasis interesante: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y fíjense que es una promesa, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en Efesios 1:13-14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído, aleluya, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esta promesa gloriosa del Espíritu Santo debemos recibirla todos los que creemos en Jesucristo. Dios es fiel, Dios es verdad. Entonces, Él lo que prometió lo va a cumplir. Y mire lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder, ese poder santo del Espíritu que viene sobre nosotros, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y entonces ahí viene, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Gloria a Dios. Qué bueno que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para santificar nuestra vida. Aleluya, para que podamos acercarnos a Él, como está escrito, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya, con la seguridad de que vamos a encontrar gracia y oportuno socorro. El hombre debe vivir en santidad. Una vez Dios lo ha santificado, una vez el hombre se ha arrepentido, Dios lo ha perfeccionado a través de su palabra, nosotros debemos vivir en santidad. Es decir, Dios nos lavó, no podemos volver a ensuciarnos nuevamente. Así como dice el apóstol Pedro, dice que vuelve la puerca lavada a meterse al fango y vuelve el perro a su vómito. No podemos hacer eso. Una vez hemos sido lavados, hemos sido limpiados por la palabra de Dios, hemos sido partícipes de su santidad, nos toca a nosotros también guardarnos para Dios, ¿sí? Y tengo dos razones fundamentales. La primera es porque Dios nos invita. Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy Señor. Dios nos está invitando a vivir en santidad. Dios nos está invitando a conservarnos para Él, a vivir para Él. Y también el hombre debe vivir en santidad porque es un requisito para poder tener comunión con Dios. Ya hemos hablado, Dios es santo, ¿cierto? Ya hemos hablado, la santidad de Él es excelentísima. La santidad de Dios es inmensa. Para poder yo acercarme a Dios necesito tener santidad. Entonces Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué hermosas palabras. Dios es santo. Dios es santo con una excelencia de santidad. Lo podemos ver a través de sus obras. La perfección de sus obras nos muestran la santidad de Dios. Lo podemos ver a través de su palabra. Su palabra es santa. Aleluya. Y lo podemos ver también en el sacrificio que hizo en la cruz. Dios es santo y no tiene comunión alguna con el pecado. Y para que nosotros podamos vivir en santidad, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para redimirnos de toda iniquidad, para purificarnos, para santificarnos a través de ese sacrificio. Nosotros debemos vivir en santidad para Él. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Los invito, muchachos, a conservarse para Dios. Los invito a que ustedes dediquen su vida a apartarse para Dios, a separarse para Dios. La Escritura dice, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe y la mansedumbre con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y si alguno de nosotros quisiera ser un instrumento para Dios, debe vivir en santidad. Así lo dice la Biblia, ¿cierto? Dice, en una casa grande hay utensilios de oro, de plata, ¿cierto? De barro, de madera. Y unos de esos utensilios son para usos honrosos y otros para usos viles. Y fíjese, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor
y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. Qué hermoso que podamos vivir en santidad para el Señor. Porque Él es santo. Yo soy santo. Dios les bendiga en gran manera.